Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas. A continuación estaremos abordando diferentes bases teóricas con el fin de dar una visión muy amplia, mucho más amplia de la psicología cultural. Vamos a iniciar entonces haciendo un interrogante y es: ¿qué se entiende por psicología cultural? Ante esta pregunta, Schroeder afirma que es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana. Ahora bien, ¿podremos decir entonces que existe un vínculo mente y cultura? En este sentido, la psicología cultural es un modo de entender la teoría y práctica psicológica que asume la idea que la cultura y la mente son inseparables, ya que se constituyen mutuamente. Por otro lado, tenemos los conceptos de signos y mente humana. Por signos se entiende cualquier artefacto o instrumento psicológico y cultural construido por el hombre a través del cual éste regula su conducta, como por ejemplo mapas, semáforos, creencias y asimismo el lenguaje, entre otros. Por mente humana se refieren a todos esos procesos psicológicos superiores, es decir, las formas de conducta basadas en la utilización de signos y símbolos que acompañan una determinada operación psicológica. En consecuencia de todo lo anterior, surgen dos supuestos de la psicología cultural. El primero, somos aquello que hacemos, el cual hace referencia a que así como nuestro organismo se nutre de las proteínas y demás sustancias adquiridas a través de la alimentación, nuestra mente, es decir, nuestros deseos, emociones, pensamientos y percepciones, se desarrollan gracias a algo llamado la dieta cultural. Es esa capacidad de nuestro cerebro de ser plástico, es decir, de adaptarse y ajustarse a diferentes ambientes. El siguiente supuesto hace relación a postular la geografía vital como marco subyacente al desarrollo psicológico. Esta idea no es nueva. Ya desde la ecología del desarrollo humano propuesta por Bronfenbrenner, la psicología ha tomado conciencia de que la mente humana siempre surge, se forma y se transforma en un contexto concreto y determinado. Tres principios de una psicología cultural. Como primer principio está la vivencia humana como unidad de análisis. Según Vygotsky, 1996, la unidad dinámica de análisis de la conciencia es la experiencia o la vivencia humana. Podemos señalar asimismo la unidad para el estudio de la personalidad y el medio, y en psicología y psicopatología esa unidad se llama vivencia. Como segundo está la vivencia humana como realidad situada y distribuida. La experiencia o la vivencia humana, lejos de ser solidaria, se forma y se transforma en sociedad en este principio. Como tercero está la vivencia humana como resultado de la política social. Por política social quiere decir el diseño de cualquier geografía vital. Por lo tanto, el diseño de los artefactos, prácticas, instituciones, relaciones que establecen un determinado medio. Por otro lado, está el sentido de la psicología cultural, la creación de geografías que promueven el desarrollo humano. Aquí, por educación, no quiere decirse estrictamente los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula, sino más bien las prácticas culturales de socialización, siendo la educación formal una de ellas a través de las cuales los aprendices desarrollan competencias y habilidades bajo el apoyo y guía de otros agentes sociales y bajo la medición y extensión de instrumentos como artefactos. La psicología cultural en la práctica clínica y sociosanitaria como otro punto importante. Y aquí el paradigma de la terapia familiar sistémica postula que ni las personas ni sus problemas existen en una isla desierta, sino que ambos están íntimamente ligados a sistemas recíprocos más amplios. Dentro de la terapia familiar surge la terapia narrativa. Alrededor de la década de los 80, según esta estrategia terapéutica, las personas constituyen historias que les permiten ordenar, explicar y categorizar la realidad. Como última terapia está la terapia social y según esta,
El determinado o un determinado contexto grupal de unos 10 o 25 personas ayuda a los individuos a superar sus problemas emocionales. Desde esta perspectiva, el grupo, no los miembros individuales, es una unidad terapéutica. Con respecto al modelo causal multinivel de Grenfell en el 2009, en relación a esas condiciones sociodemográficas, se ha fundamentado la existencia de dos ambientes culturales muy importantes y relativos, como lo son las familias urbanas de clase media, con una escolarización formal en la cual viven en unas sociedades altamente tecnológicas y capitalistas, y tenemos la segunda, que son esas familias rurales con poca escolarización formal, basadas en una economía de subsistencia y escasa presencia de tecnología como tal. Este primer sistema sociodemográfico se asocia con un autoconcepto competitivo, que son únicos, separados, autónomos, y lo cual se centran en estados mentales y esos rasgos de personalidad, mientras que el segundo sistema está más vinculado a esos autoconceptos interdependientes en los que las personas se definen como integrantes dentro de un sistema social, manteniendo de esta manera la armonía en las relaciones sociales y aceptando las jerarquías y esas normas y reglas que se encuentran dentro de una comunidad. Según la geografía vital, los ambientes de aprendizajes y de esos entornos sociodemográficos se comprenden como prácticas que conllevan a una mezcla, a un movimiento y que éstas se relacionan entre sí. Encontramos unos componentes muy importantes dentro de la geografía vital, lo cual mencionaré algunos de estos. Encontramos los artefactos. Estos son objetos, ideas o creencias culturales, lo cual amplifican y regulan y controlan un poco más la conducta y la actividad humana. Seguido a esto encontramos las relaciones sociales, lo cual es el mecanismo donde las personas crean, modifican y aprenden a utilizar determinados artefactos. Y seguimos con las instituciones, que son esas estructuras de orden social que se gobiernan a través de normas, de roles y de prácticas que generan la acción de las personas. Hay algo muy importante que decir, y es por qué una psicología cultural. Es un interrogante muy importante, ¿verdad? Entonces, es necesario que haya una conexión mutua entre mente y cultura, lo cual permitirá armonizarnos más en el entorno, y esta permite también regular la conducta humana. Es decir, la psicología cultural juega un papel constitutivo en el funcionamiento psicológico humano para que las capacidades humanas universales, como lo son el razonamiento, la atención, la comunicación y la creatividad, sean consecuencias del hecho de que todos vivamos dentro de una cultura. Nacemos con unas creencias e ideologías que nos caracterizan dentro de una comunidad, lo cual permite como tal el intercambio de conocimiento desde las diferentes culturas. La psicología cultural en la práctica socioeducativa. Otra gran área profesional de la psicología engloba la práctica socioeducativa, ámbito que incluye la protección a menores, asistencia social, psicopedagogía, etc. En este contexto, también son totalmente aplicables los principios de la psicología cultural. En definitiva, se trata de realizar programas de intervención psicosocial que modifiquen las personas a partir de la transformación comunitaria. Una de estas estrategias o programas educativos explícitamente vinculado a la psicología cultural es el proyecto llamado Quinta Dimensión, que surge durante los 80 del siglo pasado, liderado por Michael Cole. Se trata de un entorno lúdico pensado para promover el aprendizaje y el desarrollo intelectual de niños y niñas en contextos desfavorecidos. A través de distintos juegos de ordenar, tareas telecomunicativas e investigaciones a través de la red, los niños y niñas leen, escriben y resuelven problemas lógicos y matemáticos. Distintas versiones de esta metodología han estado adaptadas a distintas partes de todo el mundo, y las evaluaciones existentes muestran grandes resultados a nivel motivacional, cognitivo y social. La psicología cultural en la práctica sociolaboral. Finalmente, en el marco de los recursos humanos o la psicología de la empresa, la orientación cultural enfatizaría el análisis de las relaciones humanas establecidas, el clima laboral o la cultura explícita e implícita que tiene toda organización, así como la promoción del cambio mediante la intervención en este sistema laboral. Ello se materializa, por ejemplo, a través de programas de calidad de vida laboral, es decir, intervenciones que pretenden mejorar las relaciones entre los trabajadores y el medio ambiente laboral considerado como un todo. De entre las teorías inspiradas en el legado vygotsquiano y la escuela histórico-cultural, una de las más utilizadas en el ámbito laboral y en las organizaciones ha sido la versión de la teoría de la actividad desarrollada por Engstrom.
Su enfoque del aprendizaje extendido ha modificado el triángulo vygotskiano original formado por un estímulo, reformulado como agente o sujeto, una respuesta objeto y una mediación. Según este mismo autor, este esquema es demasiado simplista y no representa el carácter colectivo del aprendizaje y agencia humana. Siguiendo esta línea de pensamiento, Engström y su equipo han desarrollado un método llamado cambio de método de laboratorio, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de un equipo de trabajo o distintas organizaciones que trabajan de forma conjunta. La idea consiste en proveer un espacio físico donde se puedan reunir los trabajadores, los investigadores, los clientes para generar mejoras en el servicio que ofrece una determinada organización u organizaciones. En este espacio se discute y analiza la unidad de trabajo entendida como un sistema de actividad, con determinadas normas, división del trabajo, instrumentos, personas, comunidad y el resultado u objeto de la actividad. En definitiva, en este caso la intervención se basa en conceptualizar una determinada unidad de trabajo u organización como sistema de actividades con el objeto de interpretar su estructura, normas, agentes, división del trabajo, etc., y producir cambios a través de los conflictos, contradicciones o problemas detectados. La dimensión subjetiva, objetiva y política en la cultura a modo de conclusión. Según la teoría de la psicología vygotskiana, organizamos y controlamos nuestra conducta a través de la manipulación del entorno, lo que aquí llamo geografía vital, artefactos culturales, instituciones sociales, relaciones interpersonales, prácticas, actividades y ambientes a la vez físicos y simbólicos. A través de la actividad externa, las personas modifican los ambientes y de esta manera afectan su propia conducta, sujetándola a su propia autoridad. Según Vygotsky, 1997, la vivencia es la parte subjetiva de la cultura, el modo en que una persona percibe, siente, conceptualiza su ambiente y se relaciona con él. Es mediación psicológica entre la conducta y el medio, ya que la vivencia conlleva asumir la carga y el tinte fenomenológico de las percepciones, memorias, recuerdos, pensamientos, emociones, afectos sobre cualquier conducta. De esta manera, la geografía, entorno o contexto de actividad deviene vital al convertirse en cultura y psicología. Es más, se convierte en el origen de los procesos psicológicos superiores, ya que esos son el resultado de la incorporación, apropiación de determinados signos o artefactos, que conjuntamente con los ambientes físicos y simbólicos, las relaciones sociales, las instituciones y las actividades prácticas se convierten en los factores o mecanismos asociados a la experiencia psicológica. Por lo tanto, la dimensión subjetiva, vivencia, y objetiva, geografía vital, se constituyen mutuamente al formar parte de una misma realidad independientemente. En este sentido, el diseño cultural, la transformación y creación de ciertas geografías vitales se convierten en la dimensión aplicada de la psicología cultural. Evidentemente, lo que aquí se ha presentado es una interpretación de la psicología cultural, una particular visión y posicionamiento que se entiende la conciencia como objetivo de estudio, la vivencia como unidad de análisis y la geografía vital como mecanismo explicativo del cambio psicológico. Por supuesto, hay diversidad dentro de lo que podríamos llamar psicología cultural. Incluso dentro de la psicología cultural de orientación vygotskiana, en lugar de entorpecer el camino, esta abrió horizonte a nuevos e interesantes campos de exploración psicológica, aquellos aspectos y matices que comparten, sin embargo, un mismo deseo: situar la mente y conducta humana en sus coordenadas histórico-culturales. Muchas gracias.